A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que una institución sobreviva más de 400 años, atravesando guerras, revoluciones, cambios culturales gigantescos? Hoy vamos a meternos de lleno en el enigma de la Inquisición romana, una organización con una capacidad para perdurar que casi no tiene comparación. Y esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar responder, porque más allá de la leyenda negra, la historia de la Inquisición es un caso de estudio fascinante sobre la supervivencia organizacional. ¿Cuál fue su secreto para durar tanto tiempo? 423 años. Vale la pena repetirlo para que aquilatar la dimensión. Desde su fundación en 1542, en pleno Renacimiento, hasta su gran transformación en 1965, ya en la era espacial. Es francamente una duración asombrosa. Bueno, para empezar a desarmar esta rompecabezas, tenemos que entender qué hizo a la Inquisición romana tan distinta de otras inquisiciones de las que hemos oído hablar, porque en esa diferencia está la clave de todo. Miren, no todas las inquisiciones fueron iguales. Para nada. La medieval, por ejemplo, era más bien una red de tribunales locales, medio dispersa, que para el siglo XV ya casi había desaparecido. Pero la romana, esa fue otra historia. Desde el principio fue una entidad centralizada, con todo el poder en Roma, y esa estructura fue el motor de su increíble capacidad para sobrevivir. Ok, entonces, si la clave fue la centralización, ¿cómo funcionaba eso en la práctica? ¿Cómo es que ese modelo le permitió adaptarse y seguir adelante durante siglos y siglos? Es que desde el minuto 1 fue diseñada para ser parte del gobierno central de la Iglesia. No era un tribunal local que dependía de un obispo o de un rey. No, su poder venía directamente de Roma, lo que le daba una coherencia y una capacidad para reformarse a sí misma que ninguna otra tuvo. Y vaya que se reformó. Esto no era una institución estática, de piedra, para nada. A lo largo de su historia, tuvo al menos 8 grandes reformas documentadas. Cambiaba de nombre, de enfoque, de estructura, se iba reinventando constantemente para seguir siendo relevante. Pasó de ser una simple comisión a ser la congregación suprema, la más importante de todas. Bien, ya tenemos la estructura. Ahora, ¿cuáles eran sus herramientas? ¿Con qué trabajaba la Inquisición para mantener el control de la doctrina? Pues, principalmente con 2 armas muy poderosas, un proceso legal muy particular y un sistema de censura intelectual increíblemente detallado. El famoso Index Librum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. Esto no era una simple lista de libros malos, Fue uno de los sistemas de censura más sofisticados y duraderos de la historia. Durante casi 400 años, su meta fue controlar el flujo de ideas que se consideraban peligrosas para la fe. Y era un sistema con muchos matices. No todo era prohibido y ya está. A veces, un libro simplemente se recogía para que los censores lo examinaran con calma. Otras veces, la orden era expurgar el libro. O sea, le quitaban los párrafos o las frases problemáticas y listo. El resto del libro podía circular. Un control casi quirúrgico del conocimiento. Su proceso judicial, ese era otro mundo. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, aquí el juez no esperaba una acusación. Él mismo investigaba de forma activa. Todo era secreto claro. Y aquí viene un detalle clave. La Iglesia como tal no ejecutaba a nadie. Cuando había una condena a muerte, entregaba al reo al brazo secular, o sea, a las autoridades civiles, para que ellas hicieran el trabajo sucio. Así mantenían la ficción de que la Iglesia aborrece la sangre. Ok, suficiente teoría. Vamos a ver a la máquina en pleno funcionamiento. ¿Cómo se veían estas herramientas cuando se aplicaban a personas de carne y hueso? Hablemos de 2 de los casos más famosos que manejó la Inquisición. Y aquí se ve clarísimo que no había una única receta. Cada caso era un mundo. Mientras que a Giordano Bruno lo mandaron a la hoguera, a Galileo Galilei lo pusieron en arresto domiciliario de por vida, y Tommaso Campanella sufrió tortura y décadas de prisión. La respuesta de la institución era flexible, se adaptaba al desafío. Sobre el caso de Bruno, es importantísimo aclarar un error muy común. No
No lo quemaron por ser un mártir de la ciencia. El juicio en su contra se centró en herejías puramente teológicas, cosas muy serias como negar la Trinidad, la divinidad de Cristo, dogmas que eran la base de todo. Fue su teología, no su cosmología, lo que lo llevó a la hoguera. El caso de Galileo, en cambio, es fascinante por lo increíblemente largo que fue. No fue algo de 1 año o 2. Hablamos de un proceso que se extendió por siglos, desde la primera advertencia en 1616 hasta que la Iglesia, recién en 1992, admitió que el trato a Galileo no había sido justo. Esto nos muestra una institución con una memoria larguísima, que opera en una escala de tiempo que va mucho más allá de una vida humana. Y así llegamos al acto final de esta increíble historia de adaptación, la transformación que le permitió a esta institución sobrevivir y entrar de lleno en el mundo moderno. Llegó el Concilio Vaticano II, un verdadero terremoto que sacudió a toda la Iglesia Católica. En medio de esa ola de modernización, era simplemente imposible que la heredera de la Inquisición, que en ese entonces se llamaba el Santo Oficio, se quedara como estaba. El cambio era inevitable. Y el cambio fue de raíz. Fue un giro de 180 grados en su misión. Fíjense en la diferencia. Antes, la tarea era proteger y castigar. Un rol defensivo o punitivo. Después de la reforma, la misión pasó a ser promover y salvaguardar. Es un cambio de verbo que lo cambia todo. Dejó de ser la policía de la fe para convertirse en su promotora. Y no fueron solo palabras bonitas, los cambios fueron muy concretos. Primero, nuevo nombre. Segundo, nueva misión. Tercero, y esto es importantísimo, se reconoció por fin el derecho de los acusados a defenderse. Y como broche de oro, al año siguiente se abolió para siempre el índice de libros prohibidos. Se cerraba oficialmente un capítulo de 400 años de historia. Todo este recorrido nos deja con una reflexión bastante potente. La historia de esta institución, que se presentaba como la guardiana de una verdad inmutable, nos muestra que incluso la percepción de esa verdad puede cambiar. Lo que una época condena como una herejía terrible, una época posterior lo puede ver como una simple opinión o incluso como algo positivo. Al final, lo que queda de esta larga historia es el retrato de una supervivencia institucional casi milagrosa. Su increíble longevidad no fue casualidad, fue el resultado directo de una estructura centralizada que le dio coherencia y una asombrosa capacidad para adaptarse a los tiempos, por más turbulentos que fueran. Y cerramos con esta pregunta, que es quizá el corazón de todo este asunto. ¿Es legítimo defender una verdad que se considera divina, utilizando métodos que a veces parecen ir en contra de los valores de esa misma verdad? Es una pregunta compleja, que va mucho más allá de la historia de la Inquisición y que de alguna manera sigue muy vigente.